Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les propongo conocer acerca de la hipertensión arterial, enfermedad que la mayoría de las veces pasa de manera inadvertida, pero si no se trata a tiempo puede ocasionar males mayores. A este tema, a la hipertensión arterial, dedicaremos nuestra consulta de hoy. Acompáñenos. La presión puede subir por la obesidad de la persona. Puede ser por el estrés, mija, también. Puede ser el estrés del individuo, después la presión, otro la dieta, hay que tener una dieta determinada, pero bueno, y otros factores pueden ser también algunas personas la falta de conocimiento de qué cosas deben de comer, el hábito de comer comidas tradicionales que creen que si buscan una dieta adecuada ya dejan de comer esas cosas que nos hacen daño a nosotros, la carne de puerco, todas esas grasas, todos esos alimentos. Llego hoy hasta la consulta de la doctora Eutimides Ramírez Viamonte, especialista de primer grado en Medicina General Integral, a quien tengo el gusto de darle las buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, hoy queremos conversar sobre la hipertensión arterial. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para saber que una persona es hipertensa? La hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Se dice que es una de las afecciones que más demanda tiene en el sistema de salud. O sea, es una afección por la cual los pacientes frecuentan el Sistema Nacional de Salud, sobre todo los cuerpos de guardia. Se dice que un paciente es hipertenso cuando las cifras de presión arterial son iguales o superiores a 140/90 milímetros de mercurio. Puede existir una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o mayor, o una presión arterial diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio. En este caso, el paciente es hipertenso. ¿Qué causas condicionan o provocan que suba esta presión arterial? El 90% de las hipertensiones son de causa primaria o idiopática, o sea, se desconoce la causa, y solo un 10% se debe a causas secundarias. En este caso se incluyen las enfermedades endocrino-metabólicas como la diabetes mellitus, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, las enfermedades renales, que puede ser por malformaciones renales, por obstrucción de las vías urinarias, que son factores predisponentes, y otras enfermedades crónicas como las cardiopatías asociadas, dígase las cardiopatías congénitas, que pueden predisponer o son causas directas de hipertensión arterial en estos pacientes. Muchas personas culpan a la sal, por decirlo de una manera, a las dietas ricas en sal con la hipertensión arterial. ¿Constituyen factores de riesgo estos elementos? Efectivamente, la ingestión de sal en las comidas constituye un factor de riesgo, pero no solamente la ingestión de sal. Existen otros factores de riesgo vinculados al estilo de vida, a los hábitos nutricionales y alimentarios de los pacientes, como la elevada ingestión de grasa, por ejemplo, la ingestión de bebidas alcohólicas, que ya se incluiría como otro factor de riesgo, el sedentarismo, el hábito de fumar, al sobrepeso. En este caso también existen otros factores como son la edad, el sexo y la raza, que también constituyen una predisposición a padecer la hipertensión arterial. La edad, como bien usted dice, constituye un factor de riesgo. Ahora bien, aparece la hipertensión arterial en personas mayores, es decir, después de los 40, la tercera edad, o puede también aparecer en jóvenes. La hipertensión arterial puede aparecer en cualquier edad, pero como decíamos, la edad constituye un factor de riesgo. ¿Por qué? Por ejemplo, las mujeres en edad menopáusica tienden a tener unas cifras de presión más elevadas. Los mayores de 40 años, y sobre todo en la edad entre 40 y 70 años, se tienen unas cifras de presión más altas y sobre todo un aumento generalmente de la presión arterial sistólica, que constituye un factor de riesgo más importante para padecer enfermedades cardiovasculares.
Esto no quiere decir que los jóvenes y los niños no padezcan hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque existen diferentes criterios y pueden existir enfermedades crónicas asociadas que ocasionen que esos niños o jóvenes presenten una hipertensión arterial. Doctora, a la hipertensión se le conoce como la asesina silente. Esto quiere decir que cursa a veces de manera que las personas no saben que tienen una hipertensión. ¿A partir de qué síntomas? ¿Cómo saber? ¿Cómo sospechar? ¿Cómo la familia en casa puede empezar a darse cuenta que estamos en presencia de una hipertensión arterial? Efectivamente, Margaret, la hipertensión arterial cursa mayormente de forma sintomática. O sea, el paciente puede ser hipertenso y no tener ninguna sintomatología. Los síntomas generalmente son inespecíficos. El paciente puede presentar un dolor de cabeza, o sea, una cefalea en la región occipital, a veces en la región temporal, pueden presentar visión en candelillas, como moscas volantes, pueden presentar mareos, que generalmente consultan mucho por esa sintomatología. Pero insistimos en que la mayoría de las veces la hipertensión arterial es asintomática y por eso el paciente debe hacerse un control de presión arterial mínimo una vez al año para determinar si las cifras de presión están bien o si están altas. También las personas refieren que cuando se asustan o cuando tienen un viaje, cuando algo los desequilibra un poquito, les sube la presión arterial o por lo menos sienten la sintomatología de como si tuvieran la presión arterial alta. ¿Existe una presión arterial emotiva? Sí existe la hipertensión arterial emotiva, pero ojo con esto, porque esto nos alerta y debe alertar al paciente de que en determinadas circunstancias él debe chequear su presión arterial. O sea, no es normal que frecuentemente suba la presión arterial y achaquemos eso a que sea una causa emotiva. O sea, hay pacientes que en determinada situación de estrés muy importante pueda tener una elevación de las cifras de tensión arterial alta. Mas esto debe ser seguido de un control de la presión arterial. La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad elevadas, por lo que se considera uno de los problemas más importantes de salud pública. La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar. Sin embargo, cursa con complicaciones graves si no se trata a tiempo. La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Continuamos la conversación en la tarde de hoy con la doctora Eutimides Ramírez Viamonte, especialista de primer grado en Medicina General Integral. En este segundo momento, doctora, ¿qué pruebas se realizan para confirmar, para saber que somos hipertensos? El diagnóstico de la hipertensión arterial es sobre todo clínico, de acuerdo a como expresábamos ahorita, a las cifras de presión arterial sistólica o a la presión arterial diastólica o a la elevación de ambas presiones incluso. Los complementarios nos ayudan a determinar las posibles causas de la enfermedad, como pueden ser las enfermedades crónicas asociadas, como la diabetes, alguna cardiopatía, alguna malformación de arterias o vasos importantes, afecciones renales, otras enfermedades endocrino-metabólicas y además la repercusión que ya ha tenido la hipertensión arterial en los órganos dianos, o sea, la afectación de órganos dianos. Además de que nos permite confirmar también la presencia de factores de riesgo, como van a ser las hiperlipidemias, o sea, el aumento del colesterol o el aumento de los triglicéridos. Partiendo de que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, no tiene cura. Entonces, ¿qué tratamiento, qué conducta se sigue con cada paciente? Existen dos pilares fundamentales de tratamiento. Está basado en el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se incluye el control de los factores de riesgo, fundamentalmente los cambios en el estilo de vida,
y entonces estamos dirigiendo el tratamiento a lo que es la parte preventiva de la hipertensión arterial. Si el paciente controla los factores de riesgo como el sedentarismo, la obesidad, modificar estilos de vida en cuanto a una recreación sana, dejar de fumar, hacer ejercicio físico y controlar la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia, logramos que el paciente mejore su calidad de vida, reduciendo las cifras de presión arterial. En cuanto al tratamiento farmacológico, ya se utilizarían diversas categorías de fármacos hipotensores, entre ellos los diuréticos, los betabloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora, de angiotensina, pero en este caso, de modo general, el tratamiento es diferenciado entre un paciente y otro, en dependencia de las enfermedades crónicas que tenga el paciente, de los factores de riesgo, de las complicaciones que presenta el paciente en determinada situación. Entonces, individualizado el tratamiento, Margaret. Lo que sirve para un paciente no sirve para otro. Y a veces los pacientes tienen la costumbre de que le sube la presión y el vecino le dio una pastillita y realmente no es el tratamiento idóneo para ese paciente. Principales complicaciones que trae consigo la hipertensión arterial. El aumento de la presión arterial produce complicaciones a nivel cardiovascular. Por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, los ictus, tan comúnmente conocidos como la isquemia cerebral, la hemorragia cerebral, la trombosis cerebral. Son las principales afecciones o complicaciones que presentan los pacientes hipertensos, además de que pueden desarrollar una enfermedad renal crónica. Mensaje final que usted quiere enviarle a toda la población de Las Tunas. Primero que todo, recordarle a todos los pacientes que la hipertensión es una enfermedad crónica, que deben medirse la presión arterial mínimo una vez al año y que deben mantener un estilo de vida sano, una dieta saludable, realizar ejercicio físico, evitar la obesidad, el hábito de fumar y la ingestión de bebidas alcohólicas para lograr una mejor calidad de vida, controlando su presión, cuida su corazón. Yo le agradezco, doctora, por esta amplia consulta. Y a usted, amigo, si es hipertenso, trate de mantener su presión arterial controlada, cumpliendo estrictamente con el tratamiento y tratando de llevar una vida sana. Así disminuirá el riesgo de presentar una complicación. Siga siempre los consejos de nuestra consulta. Muy buenas tardes.